Buenas noches, llegamos ahora a esta última parte del recorrido sobre la Unión Europea, que va a tratar brevemente sobre lo que es la actualidad y, como decíamos, la actualidad de este proceso de integración está asignado ya desde hace un tiempo por la decisión de salida del Reino Unido, ¿sí? Tras muchos años, dado que se había incorporado en el año 73, sin toda una historia en común con la Unión Europea, integrando la Unión Europea, y ahora se da esta salida que además es la primera con todo lo que eso implica y ha implicado en el ámbito de este proceso de integración. Efectivamente, el 29 de marzo, ¿sí?, de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea. Esto lo hizo en los términos del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Lisboa. En realidad, este artículo prevé una cláusula de retirada que justamente exige esta notificación formal por parte del gobierno del país de que se trate al Consejo Europeo, y a partir de ese momento, ¿sí?, se otorga un plazo de 2 años para negociar esa salida, ¿sí?, que puede ser obviamente en diferentes términos, y esta cláusula, llamada cláusula de retirada, no estaba prevista en los tratados anteriores. Esa es una particularidad que cuando se incorporó se pensó más que nada en aquellos países que se habían incorporado en los últimos años y en potenciales candidatos que quizás por no compartir todas las tradiciones de los países originarios, por pertenecer en alguna medida a una cultura en términos generales europea, pero obviamente con ciertas diversidades, podía darse la situación en donde algún país no se sintiera, digamos, cómodo y decidiera su retirada. Por supuesto que, a ver, aun cuando no estuviera prevista la cláusula de retirada en los tratados anteriores, esto no implica que los estados, digamos, hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el 2009, no pudieran decidir denunciar las normas de derecho constitutivo y efectivamente retirarse del bloque. Esto es algo que desde ya todo Estado soberanamente puede decidir y que en términos del derecho de los tratados, y por supuesto es un tratado, son tratados internacionales, las normas de derecho constitutivo, era algo que era posible y hipotéticamente siempre se pensó que podía pasar, aunque nunca se deseó por un lado, y por otro lado, en alguna medida esto que no estuviera incorporado en la cláusula de retirada tenía que ver con una idea de perdurar en el tiempo y en donde todos estuvieran conformes y no se diera la ocasión de que algún Estado quisiera salir del bloque. Sin embargo, esto se dio, ¿sí?, y se dio ni más ni menos que con un país como el Reino Unido. En realidad, el Reino Unido inicia este camino un tiempito antes del 29 de marzo de 2017, efectivamente el 23 de junio de 2016, un año antes, cuando se realiza un referéndum al que había convocado el primer británico, que en ese momento era David Cameron. Sí, él tenía una posición favorable a permanecer en la Unión Europea, pensó que el referéndum iba a salir positivo, que el referéndum iba a salir positivo en el sentido de favorable a permanecer. Sin embargo, salió favorable el Brexit, salió favorable la retirada por un porcentaje muy ínfimo, ¿sí? 51%, 51,9%, en donde además tengamos presente que en Inglaterra, en el Reino Unido, no son obligatorias las elecciones y realmente no fue muy convocante esa elección, ese referéndum. Por otro lado, se dio que fue muy dispar dentro del territorio los resultados de ese referéndum, porque en realidad en Irlanda, en Irlanda del Norte, en Escocia y en lo que es Londres y la capital, en general el resultado fue favorable a permanecer en el bloque. Sin embargo, en el resto del territorio del Reino Unido, la postura fue la que finalmente triunfó, que fue la de la salida. Por cierto, esto generó dificultades desde el mismo momento que se supo el resultado. Primero porque justamente estas regiones, principalmente Escocia, un tiempo antes, un par de años antes, había sometido un referéndum al pueblo escocés en cuanto sobre la autodeterminación, es decir, sobre permanecer o no dentro del Reino Unido, es decir, si independizarse o no del Reino Unido.
y ese referéndum salió favorable a permanecer, pero no tanto por formar parte, digamos concretamente, del Reino Unido como Estado soberano, sino en realidad porque entendían que una salida del Reino Unido implicaba una salida de la Unión Europea, que era finalmente lo que iba a pasar, pero por decisión del propio Reino Unido. Entonces esto dio lugar prácticamente desde el día 1 a una intención clara de, digamos, aunque todavía no sucedió, de volver a someter un nuevo referéndum y eventualmente tomar una decisión distinta y negociar ya como un Estado soberano independiente el reingreso ya como Escocia a la Unión Europea. Para esto, por supuesto, para cualquier decisión que fueran a tomar al respecto, sí o sí tenían que esperar la salida definitiva del Reino Unido, que pensemos que esto recién se va a dar el 31 de enero de este año, ¿sí? En donde efectivamente el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Técnicamente, como les decía, ese referéndum fue muy significativo en términos políticos, pero para la Unión Europea, digamos, era una suerte de hecho, o sea, no era vinculante, aunque se sabía, digamos, esto causó mucho revuelo porque se sabía que luego esto podía, digamos, formalizarse, como de hecho sucedió a partir del 29 de marzo de 2017. Decíamos que a partir de ese momento, en realidad, iban a correr 2 años para el acuerdo, para que se llegara a un acuerdo, y si no había acuerdo en esos 2 años, el Reino Unido salía sin acuerdo, es decir, salía sin ningún tipo de derecho, y esto significaba también que los ciudadanos ingleses iban a tener, digamos, serias dificultades, porque prácticamente, digamos, no se iba a dar una suerte de periodo de transición en donde se reconocieran ciertos derechos, en donde se negociaran algunas ventajas en el plano comercial, si permanecer, por ejemplo, en lo que es el mercado interior, o permanecer en el ámbito de la unión aduanera o no, todas esas cuestiones, digamos, si no había acuerdo, se salía, digamos, se saltaba al abismo. Está previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, que se puede postergar ese plazo, pero siempre que se dé por unanimidad, es decir, que en este caso los 27 que quedaban adentro más el Reino Unido, digamos, fueran favorables a postergar el plazo. Esto pasó, efectivamente, porque si no difícilmente hubiéramos llegado al 31 de enero de este año, si pensemos que este plazo se acababa el 29 de marzo de 2019, o sea, prácticamente un año antes de el día en que finalmente, digamos, se dio el Brexit, se efectivizó el Brexit. Lo cierto es que a falta de una postergación hubo 3 postergaciones, la tercera fue la vencida y finalmente esa tercera vencía el 31 de enero, se llegó con el Brexit. Y con un acuerdo, ¿sí? Porque en realidad había distintas posiciones, algunas posiciones eran a favor de un Brexit, lo que se conoce un Brexit duro o un Brexit blando, ¿sí? Eso era con acuerdo, un acuerdo duro, un acuerdo blando, ¿sí? Y por otro lado, la otra posibilidad era directamente salir sin acuerdo. Esto del Brexit duro y blando, del acuerdo duro y blando, tenía que ver obviamente, digamos, y visto desde el Reino Unido o desde la Unión Europea, digamos, cuáles eran las ventajas que uno y otro sacaban de ese acuerdo. Obviamente la Unión Europea no le iba a dar todo servido en bandeja al Reino Unido, porque de hacer esto obviamente estaba estimulando e incentivando a que otros estados eventualmente también pegaran el portazo. Entonces esto evidentemente no le iba a salir barato al Reino Unido. Y barato lo digo no solamente, digamos, en términos metafóricos, sino también en términos reales, porque en realidad, digamos, el Reino Unido se tenía que acordar, digamos, cuál iba a ser el pago de toda una serie de deudas que los distintos países tienen en relación al presupuesto de la Unión Europea, y el Reino Unido iba a tener que hacerse cargo de lo propio, ¿sí? Y es realmente una cifra muy significativa, y uno de los puntos álgidos de la negociación tuvo que ver con ese aspecto. Lo cierto, digamos, es que este proceso, ahora vamos a ver, de salida del Reino Unido no fue sencillo en este tiempo, ¿sí? Además eso también causó grandes cambios digamos, gubernamentales en el Reino Unido. David Cameron, digamos, inmediatamente de conocer el resultado, anunciar el resultado del referéndum, renunció, porque como les decía, él estaba a favor de permanecer,
con lo cual lo sintió como un fracaso y había anunciado que en su caso iba a tomar esa decisión, que la tomó. Quedó al mando como premier británica Theresa May. Sin embargo, ella tuvo llegó a un acuerdo, digamos, negoció un acuerdo con la Unión Europea, pero fue un acuerdo que no tuvo el visto bueno del Parlamento, puntualmente de la Cámara de los Comunes, que representan, ¿sí?, al pueblo británico. Y lo cierto es que, digamos, o sea, tuvo uno de los grandes fracasos, de los más grandes fracasos que un premier británico tuvo en el seno del Parlamento, y esto terminó dando lugar también a su salida y finalmente que quedara a cargo, fuera votado para quedar a cargo del gobierno británico a Boris Johnson, que es actualmente el primer ministro. Acá tienen en la imagen algo que, bueno, que es muy simbólico, pero que de hecho sucedió así, que fue que de las distintas instituciones de la Unión Europea, digamos, cuando finalmente el Reino Unido abandonó el proceso, fue retirada de las, en ese momento 28, a partir de entonces 27 banderas representativas de las identidades de los 27, los actualmente 27 Estados miembros de la Unión. Acá tenemos un poco esto del proceso a través del cual se fueron tensando las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Quizás no se pensaba que el Reino Unido iba a salir, digamos, del bloque, no estaba pensada ese artículo 50 para que el Reino Unido fuera el país que se retirase de la Unión Europea, pero lo cierto es que tampoco esto puede ser algo que nos llame tanto la atención. En el año, a ver, primera cuestión es que el Reino Unido, digamos, inicialmente fue convocado para que participara de el primer tratado, el Tratado de París, el Tratado de la Seca, y luego los tratados de Roma en el 51 y 57 respectivamente, y el Reino Unido, con esta postura sobre la integración regional de tipo intergubernamental, ¿sí?, y claramente el rechazo a una integración de tipo supranacional, optó por quedarse afuera. Y no solamente por quedarse afuera, sino que en el año 60, bajo su impulso, se crea una asociación conocida como EFTA, que es son las siglas en inglés, pero en español es la Asociación de Libre Comercio Europea, o Asociación Europea de Libre Comercio, que justamente es una integración regional absolutamente intergubernamental, que apunta a la libre circulación de mercaderías, a lo que sería un proceso típico de zona de libre comercio, y en términos institucionales, reitero, un proceso intergubernamental, o sea, muy diferente al modelo que se venía desarrollando y que efectivamente termina dándose, configurándose en lo que eran las comunidades europeas, hoy Unión Europea. Con lo cual, de alguna manera, hasta les genera esta suerte de competencia, donde algunos estados que no estaban integrando en ese entonces las comunidades europeas se fueron sumando a EFTA. Muchos de ellos luego se retiraron de EFTA para unirse a las comunidades europeas, obviamente porque se advertía el éxito que tenía por sobre este otro modelo de integración. El propio Reino Unido también, digamos, a poco de crear esta, solicita el ingreso a las comunidades europeas, que es rechazado en 2 oportunidades, principalmente el gran opositor de esto era el presidente francés, en ese entonces Charles de Gaulle, y finalmente, cuando ya no estaba él al mando del gobierno francés, sino que estaba Pompidou, se destraba esta situación y finalmente en el año 73, luego de todos estos palos en la rueda, ingresa en ese momento a las comunidades europeas. Sin perjuicio de ello, 2 años después hace un referéndum para eventualmente, o sea, poniendo en dudas si permanecer o retirarse. Ese referéndum fue favorable a permanecer por cerca de un 65-67%, en ese sentido, bueno, se mantuvo entonces en las comunidades europeas. Sin embargo, evidentemente, digamos, ya estaba denotando que no estaba tan cómodo, porque si no, ¿por qué solicitar ese referéndum? Y que también en términos políticos, los distintos partidos políticos tenían opiniones bastante contrapuestas sobre las comunidades europeas y sobre el modelo de integración europeo que se estaba configurando y en el que estaban ya como Estados parte. Hubo distintos momentos de tensión, ya el Reino Unido dentro de la Unión Europea y sin que hubiera algún intento de salida, pero sí distintas trabas que fue poniendo en las sucesivas negociaciones de los tratados constitutivos que fuimos enunciando, que fuimos enumerando, sobre todo en el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, en donde incluso
al Reino Unido, digamos, se negoció que el Reino Unido, digamos, quedara, por ejemplo, afuera de ciertas obligaciones, digamos, como de todo el continente la Unión Monetaria, digamos, que pudiera quedar ajena a todo lo que hace a la zona euro. Por otro lado, también hay un acuerdo, que es el acuerdo Schengen, que implica la libre circulación de personas sin controles fronterizos, en donde participan muchos estados de la Unión Europea, con algunos estados europeos que no son partes de la Unión, ¿sí? Pero el Reino Unido también decidió, digamos, quedarse afuera, con lo cual hubo varios momentos en donde el Reino Unido, digamos, negoció en un sentido, digamos, contrario al de la mayoría de los gobernantes y de la mayoría de los estados miembros. Esto, digamos, o sea, hace absoluta eclosión ya, digamos, con este referéndum del año 2016 y finalmente con esta salida. Pero esto para que vean, digamos, que estas tensiones que se fueron dando desde el primer momento, desde la propia gestación de las comunidades europeas, digamos, es importante referenciarlo porque esto no es algo que nos puede ocasionar tanta sorpresa quizás como en algún momento algunos lo advirtieron o lo entendieron. Estos, digamos, son los últimos pasos que se dieron eh, ya para lo que termina siendo la salida. Decíamos que el 31 de enero de este año el Reino Unido finalmente abandona la Unión Europea porque el acuerdo de retirada entra en vigencia, si este acuerdo que finalmente se logró tras las distintas prórrogas. Eh, de todas maneras, tengamos en cuenta que a partir de esta entrada en vigor, sí se inicia un periodo transitorio que va a durar en principio se iba a durar hasta el 31 de diciembre de este año, o sea, hasta fin de 2020, en donde el impacto, sobre todo para los ciudadanos, los habitantes del Reino Unido no es tan significativo en estos tiempos, porque en realidad el Reino Unido sigue formando parte del mercado europeo. Lo que no sabemos es cómo se va a dar, digamos, esta transición y qué va a pasar con exactitud después del 31 de diciembre de 2020. Luego tenemos, o sea, fechas inmediatas anteriores en donde se dieron, como decíamos, los pasos inmediatamente previos para que esto se pudiera concretar. ¿Sí? El 24 de enero fue la ocasión en donde la Unión Europea firmó el acuerdo de retirada, en donde, digamos, contó con la aprobación del Parlamento Europeo. Y lo cierto es que desde el mismo momento que se dio el referéndum, inicialmente hubo algunas intenciones del propio pueblo inglés, que en realidad, digamos, como muchos, si hubieran tenido la obligación de votar o hubieran sabido cómo se daba el resultado, digamos, hubieran votado en un sentido contrario. Lo cierto es que se intentó que se sometiera a un nuevo referéndum y que de modo tal de dar una segunda oportunidad y que se diera marcha atrás. Esto finalmente no sucedió, evidentemente, y ya cuando en marzo de 2017 formalmente se presenta la carta, digamos, para iniciar el procedimiento de retirada, bueno, ya esto evidentemente se concretaba, ya era un hecho en términos formales, y esto dio lugar a que a partir de ese entonces se plantearan y se dieran toda una serie de reuniones de las instituciones europeas, principalmente en el ámbito de la Comisión Europea y de los consejos, ¿sí? En donde ya sin la intervención del Reino Unido, es decir, porque digamos, para aquellas cuestiones que tenían que ver con proyectar una Unión Europea post-Brexit, indudablemente el Reino Unido no podía ser parte de esas reuniones, porque no solamente se negociaba la posición de la Unión Europea, digamos, una vez que el Reino Unido saliera, pero sino también en toda la etapa intermedia con respecto al acuerdo que se iba a dar para esa retirada y para todas las obligaciones, el contenido obligacional entre la Unión Europea y el Reino Unido ya después de la fecha, que ahora ya sabemos que es fin de enero de este año, que se efectivizara esa salida. En ese sentido, incluso hay un libro blanco del presidente de la Comisión Europea, no actual, sino de quien era en ese entonces, que era Claude Juncker. Y lo cierto es que en ese libro blanco y en otros documentos que se dieron a la luz, se advierte, digamos, como un proyecto institucional que, como decíamos, bueno, liderado principalmente por la Comisión y en donde sobre todo el gobierno francés está realmente muy detrás, Emmanuel Macron a la cabeza. Lo cierto es que
se piensa en una refundación de la Unión Europea, en una refundación, digamos, ya sin el Reino Unido, sin este Estado que siempre, digamos, puso algunos obstáculos, puso frenos, ¿sí? Y en ese sentido se está pensando en una unión monetaria completa, es decir, una unión monetaria, digamos, en donde todos sean partes de la zona euro, es decir, ya no habría una zona euro, ya todos serían miembros de la unión monetaria, todos los estados tendrían el euro como moneda común de acá a corto o mediano plazo. Por otro lado, también se habló de una tentativa, digamos, para que haya una unión de tipo bancaria, esa ha sido también otra propuesta. Por supuesto que había cambios proyectados también en el ámbito de las instituciones, una vez que se dieran los cambios en cuanto a objetivos, es decir, digamos, si bien se plantearon distintos escenarios, algunos de, digamos, mantenerse básicamente con las obligaciones que están, otros escenarios vinculados a, de alguna manera, retroceder en, digamos, los compromisos asumidos y, a su vez, un tercer escenario que implicaría profundizar y avanzar en la integración regional europea, y este último escenario es el que claramente ha ganado terreno, ¿sí? En donde se entiende que no hay mal que por bien no venga y que la salida del Reino Unido en realidad puede permitirles eh, generar un proyecto de Unión Europea mucho más profundo. Para mayo de este año, lo cierto es que estaba programada, todavía lo está, una conferencia sobre el futuro de Europa, ¿sí? Justamente para trabajar todas estas distintas iniciativas, ¿sí? Que mencionábamos. También se piensa en una Europa a varias velocidades, digamos, un instrumento, un concepto que ya se trabajó en otras épocas, ¿sí? Con una idea de que todos los estados tengan los mismos objetivos, pero obviamente se habilite a que cada estado llegue a su tiempo, por supuesto con un programa de acción, pero es decir que no se permita esto de que algunos estados se comprometan con ciertos objetivos y otros no, por ejemplo, el típico caso en torno a la unión monetaria, sino que todos tengan el mismo objetivo, pero que, digamos, a través de sus propios medios lleguen, digamos, con tiempos diferentes. ¿Sí? Que se puedan pautar tiempos diferentes. Esto es algo que claramente está en la agenda. Lo cierto es que la Unión Europea, digamos, post-Brexit, se suma como contexto todo lo tinente a esta pandemia que atravesamos, y en ese sentido, digamos, todo lo que hacía la proyección y la refundación de la Unión Europea, lo cierto es que está un poco suspendido, un poco parado, porque evidentemente, digamos, se han tomado en los últimos tiempos, en los últimos días, semanas, toda una serie de medidas, ¿sí? Sobre la acción, la actuación de la Unión Europea frente a la pandemia. De hecho, la Unión Europea aprobó por primera vez en su historia una cláusula general de salvaguarda, ¿sí? Prevista para este tipo de escenarios graves, de crisis generalizada, que evidentemente afectan a la eurozona. ¿Sí? O sea, es la primera vez que se adopta una medida así, porque se entiende, digamos, que se ha dado una crisis grave y generalizada. ¿Sí? Esto no es un dato menor. Lo cierto es que también en estos días, de hecho hace pocos días, el Consejo Europeo adoptó una declaración sobre las acciones de la Unión Europea en respuesta al brote de COVID-19, obviamente sobre todo teniendo en consideración los estados más afectados, Italia, España, en alguna medida también Francia, Alemania. Con lo cual en esto está hoy la Unión Europea, y si ustedes entran a la página y demás van a ver toda una serie de medidas que se están adoptando en relación a la pandemia. De todas maneras, por supuesto, es un tema este que los tiene en vilo, como a todos, pero siguen proyectando una Unión Europea más férrea, más fuerte, sin el Reino Unido, y también habrá que ver durante este año, y quizás un poco más, dado justamente esta situación tan particular que atravesamos, también, digamos, cómo se da este periodo de transición y qué va a pasar después de fin de año, del 31 de diciembre de este año, en relación a qué acuerdo de tipo comercial puede alcanzar el Reino Unido con la Unión Europea, digamos, ya cuando toda esta etapa esté clausurada e incluso el periodo de transición esté concluido. Con esto entonces terminamos lo que hace a Unión Europea, el proceso de Unión Europea. Vamos a luego focalizarnos con otros procesos, vamos a ir más hacia
lo que es nuestra región, lo que es Latinoamérica, y vamos a trabajar desde ahí, pero por el momento cerramos con este proceso que es la Unión Europea, y vamos a tener una instancia que en breve vamos a programar para también que ustedes puedan manifestar sus dudas sobre tanto lo que hace a la parte general de la materia como este proceso de integración en particular. Así que los invito a leer el material, que seguramente bueno, ya están haciendo, a ver estos videos, a ver los PowerPoint que también van por separados, para que ustedes los tengan a disposición y puedan tener material para estudiar. Muchas gracias, hasta luego.